Hola, bienvenidos a este Facebook Live. Este día de hoy vamos a hablar sobre el tema de qué consumen nuestros hijos en las rumbas. Para esto tenemos invitado a Julián Quintero, que es el director de la corporación ATS, que se encarga de todo el abordaje de las drogas en Colombia. Bienvenido, Julián. Cuéntanos, contéstanos primero esa pregunta. ¿Qué están consumiendo nuestros hijos en las rumbas? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a la gente que está viendo. Las rumbas hoy en día se caracterizan por el policonsumo. Entonces, usualmente no es que consuman una sola sustancia, ¿no? Entonces vemos la alta presencia siempre de licor y hemos visto la entrada de otro tipo de sustancias que potencian o que se mezclan mucho con el licor. Entonces podemos ver también la entrada de las bebidas energéticas, y ya cuando empiezan a pasar como a las sustancias ilegales, pues vemos una presencia muy fuerte de sustancias que son para uso recreativo en espacios de fiesta. Digamos que en esos espacios usualmente lo que se encuentra es cocaína, se encuentran drogas de síntesis, muy poco LSD y también la presencia constante del cannabis. Entonces, más o menos, a veces muy pocas personas usan una sola sustancia. Bueno, no dejo pasar el cigarrillo, la nicotina que tiene su efecto. Entonces, muy pocas personas usan una sola sustancia y lo que podemos ver es una combinación de todas estas sustancias. De todas estas, ¿cuál sería la más preocupante? O sea, en mi época, yo le temía al alcohol y a la cocaína y a la marihuana, todo eso. Pero hoy, ¿cuáles de esas son las que más nos deberían preocupar? Yo creo que, mira, para empezar, más que preocuparnos una sustancia como tal, lo que nos debe preocupar es el abuso de las sustancias y la mezcla de las sustancias. Y ahora ya cuando empezamos a hablar de cada sustancia, definitivamente la sustancia que genera mayor impacto sobre la sociedad y genera mayor impacto en la vida de las personas es el alcohol. El alcohol es siempre el que vemos asociado a riñas, accidentes de tránsito, a lesiones personales, a violencia intrafamiliar. Entonces es una alerta muy importante. ¿Todavía sigue siendo un problema en Colombia? Claro que sí. Digamos, la normalización de la sustancia y de pronto no haber aumentado mucho una educación adecuada sobre el tema del consumo de alcohol, pues la sigue poniendo en el lugar donde está. Después de allí, creo que debemos ponerle mucha atención a la mezcla de las sustancias. Digamos que hay unas mezclas que se usan mucho, entonces es la mezcla del alcohol con la cocaína, o es la mezcla del éxtasis con el alcohol, o es la mezcla del cannabis con el alcohol. Como puedes ver, está el alcohol ahí en todo. Pues son depresores y son estimulantes, y esas mezclas pues generan mucha fuerza en el cuerpo. Lo otro que debemos tener mucho cuidado, ya si hablamos de sustancias como tal, creo que hay un tipo de sustancias que hacen daño de manera crónica en el tiempo, que no, digamos, no lo matan a uno o no lo intoxican de manera inmediata, como puede ser alcohol, como puede ser, digamos, el éxtasis, la cocaína también está ahí, que son sustancias que con el tiempo te van degradando. Pero hay sustancias que te pueden causar la muerte de manera instantánea, ¿sí? Como por ejemplo la heroína es una sustancia de esas. Creo que puede ser la sustancia que más personas mata por una sobredosis en Colombia. Y también tenemos ahí sustancias como por ejemplo sustancias que pueden hacer daño, las metanfetaminas, por ejemplo, una sobredosificación de metanfetamina también te puede llevar muy mal. Entonces, creo que hay que ponerle mucho cuidado a la dosis, hay que ponerle mucho cuidado a las mezclas y hay que ponerle mucho cuidado a sustancias desconocidas. Hay otro tema ahí que se me estaba olvidando, lo tenía pensado, y es lo que le llamamos las NPS, es decir, las nuevas sustancias psicoactivas. En este momento pueden haber más de entre 400 y 600 sustancias psicoactivas nuevas en el mundo. Entonces son sustancias que están circulando y que están llegando a copar nuevos mercados. Eso hay que ponerle mucha atención, porque son sustancias que llegan, se la venden a usted como si fuera éxtasis o como si fuera cocaína, cuando es otra sustancia. Entonces eso también nos debe preocupar mucho, y es la entrada de nuevas sustancias al mercado que los jóvenes consumen pensando que es una sustancia y llegan a otra sustancia cuando no conocen los efectos. Pero entonces, en este caso, ¿uno qué hace? ¿O qué hacen los papás? Lo mejor es que darles una cartilla como apréndase todo esto, o decirles no, mejor no se metan en eso. ¿Cómo es el abordaje ahí? Pues yo creo que no hay fórmulas mágicas. Yo creo que hay un tema que es el diálogo, o sea, lograr la confianza entre el hijo y el padre y entre la familia para poder dialogar con drogas es muy importante. Yo creo que tampoco es darles una cartilla ni decirles esto es lo que está en el mundo. Yo creo que la información se debe dar sobre demanda, es decir, hay que motivar las preguntas de los jóvenes sobre drogas y hay que informarse como padre para saber, como para poder responder. El día que el padre logre
que su hijo le haga preguntas sobre drogas o dialoguen sobre drogas, ha avanzado la mitad del camino en comprender el fenómeno. Por ejemplo, comprender el fenómeno es darse cuenta que el 90% de las personas que consumen sustancias psicoactivas pues no tienen problemas derivados de ese consumo. Darse cuenta, por ejemplo, que el mayor grupo poblacional de consumo en Colombia está entre los 18 y los 24 años. Es decir, que se puede entender que es el tránsito de una experiencia vital. En la medida en que el padre puede hablar con el hijo, bueno, ¿cómo está la fiesta? ¿Qué es lo que hay por ahí? Cuénteme qué se mueve. De pronto muchas veces no preguntar directamente, sino intuir. Y pues en la medida en que los hijos también respondan de una manera adecuada con su función en la vida, estudiar, dormir, querer, o sea, como no tener problemas en la universidad, en el trabajo, en el contexto, que no se vea uno que se van volviendo agresivos o que van tomando otros comportamientos, pues en esa medida se puede abrir un diálogo y terminan los hijos enseñándole a los padres también mucho de lo que es el mundo de las sustancias y los padres acompañándolos quizás a que hagan un tránsito rápido por esa experiencia vital que es conocer las sustancias. O sea, la idea es más diálogo que alarma y que decir esto está terrible. Total, digamos, hay un tema que nosotros pueden visitar nuestra página, lo puedo decir, es como sí, claro, acciontecnicasocial.com. Hay un proyecto que se llamaba Cambiando el Foco y ese proyecto tenía una cartilla muy bonita que se llamaba Me pillaron, te pillé, y es como cómo manejar el primer episodio en que el padre identifica que su hijo consume sustancias y muchas veces el hijo identifica que su padre consume sustancias, y es la manera en cómo se puede abordar esa primera vez es determinante para el futuro del consumo de esa persona. Y yo creo que llevamos 40 años en una política de guerra contra las drogas, casi que impuesta por los gringos, en la que el discurso era represión, perseguir, fumigar, y el objetivo de los gringos que nos impuso el mundo era: vamos a acabar con las drogas, vamos a acabar con los consumidores, no vamos a generar, y hoy en día vemos más consumidores, más sustancias. Entonces ya frente a este fracaso tan monumental de prohibir y de perseguir, pues yo creo que hay que avanzar en el camino de educar, de dialogar, de enseñar. Las drogas están antes que los estados, están antes que los gringos, están antes que Colombia, llevan con nosotros 3.000, 4.000, 5.000 años, siempre han estado. El cannabis, los hongos, las plantas, los alucinógenos, los sapos, y ellos han convivido con el ser humano. Entonces cada sociedad en su momento, cada civilización pues convivió con ella. Pues nosotros es hora de que empecemos a entender que eso está ahí, que crece casi que verde en el campo, y pues no podemos tener a los hijos amarrados, encerrados, ni atemorizados. Y a los niños, entonces, a los jóvenes, ¿qué se les puede, cómo es el abordaje con ellos? Porque, no sé, en el caso de María Andrea, yo no conozco los detalles, pero pues no sé, se ha hablado de falta de experiencia, de que no sabía o de que ella ignoraba lo que estaba tomando. Entonces, yo digo, ¿qué deben saber los jóvenes cuando van a estas rumbas y les están ofreciendo de todo? Yo creo que, mira, lo que nosotros hacemos se llama reducción de riesgo y mitigación de daño, es decir, trabajar con personas que ya han tomado la decisión de consumir, que son ese 90% que no tiene problemas, a quienes les damos orientación para que sepa cómo asumir esa experiencia. Pero nosotros, esto complementa lo que es más importante siempre, y es la prevención. Siempre la prevención va a ser mucho más importante, y la prevención se hace en el hogar y en el colegio. Y eso se hace a partir de construir valores y estructurar a los jóvenes en capacidad de tomar decisiones y de responder a las experiencias que la vida les ofrece. Entonces, es en el hogar y es en la escuela donde los padres en edades muy tempranas deben abrir esos canales de diálogo. Creo que cuando ya un chico ya a los 13, 14 años ya tiene esa estructura armada y ya deberá saber cómo enfrentarse. No voy a decir que los chicos que tomaron la decisión de consumir pues fue un fracaso en la crianza de los padres, para nada, pero sí muchas veces los han criado de manera tan fuerte y con tanto carácter que los chicos se atreven a vivir unas experiencias en su vida. Entonces, la prevención en la familia, en la escuela, pero es una prevención informativa, es una prevención didáctica, es una prevención que no niega, que no esconde y que no atemoriza, porque a los niños los educaron, a nosotros creo, no haga eso porque va a terminar con un costal en la calle, no haga eso porque es pecado. Yo creo que esa no es la educación, es una educación basada en la evidencia, es una educación basada en el diálogo, basada en el amor y en la confianza. Bueno, tenemos preguntas del público que nos gustan mucho, los invitamos a que nos escriban y aquí tramitaremos sus inquietudes.
Hay una pregunta que es, ¿la drogadicción es una adicción o una enfermedad? Me parece interesante. ¿Qué contestas tú? Pues nosotros, en este cambio de las políticas de drogas, nosotros hemos optado por cambiar el lenguaje también y nosotros no hablamos de drogadicción, porque es una palabra muy estigmatizadora. Digamos que podemos hablar nosotros de abuso de sustancias, podemos hablar de dependencia a las sustancias, podemos hablar de consumo problemático. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo es que hemos transitado la política pública, la sociedad y todo, a que se debe tratar como un asunto de salud pública. Entonces, en esa medida hay que estar muy pendientes para abordar el tema por un asunto de salud pública, pero no podemos señalar a todos los consumidores como enfermos, era lo que yo estaba diciendo. Entonces, yo preferiría en decir que existen consumidores experimentales, quienes lo hicieron una vez y no lo volvieron a hacer. Existen consumidores habituales, quien se fuma un cigarrillo ocasionalmente, quien se toma una copa de vino o unas cervezas. Existen consumidores recreativos, que son quienes usan la sustancia para un día, un momento, en el que quieren potenciar su experiencia, una rumba, salir al bosque o este tipo de cosas. Y ya también existen consumidores dependientes, que tienen una dependencia muy fuerte a la sustancia. Esos son los menos, ¿no es verdad? Esos son los menos, ahí ya empezamos a mirar el 10%. Y por último tenemos consumidores problemáticos, quienes están en función del consumo. En ese caso, uno sí podría decir que una persona está enferma por la dependencia que ese consumo le genera y el problema que eso genera, no solo para su salud, su hígado, su riñón, su nariz, su boca, sus pulmones, sino también para la convivencia en su familia, en sociedad y en comunidad. Perfecto. Hay otra pregunta que te quería hacer y es, digamos, los papás sí deberían estar pendientes de esos signos que, digamos, uno conoce el de las drogas tradicionales, digamos, del alcohol y todas estas, pero, digamos, en las nuevas, ¿cómo sabe un papá que su hijo llegó, no sé? Mira, empezando porque la forma de consumo empezando porque la dosis es tan pequeña y la forma de consumo, digamos, por ejemplo, no produce vapores, no produce humos, pues los rastros son muy difíciles de identificar. Tú te consumes una pastilla y tú no llegas con tufo de pastilla, ¿sí? O usas cocaína y no llegas con olor a cocaína. Entonces, digamos, es muy difícil identificar las sensaciones o por lo menos las evidencias físicas cuando la persona tiene un consumo regular que no está sobredosificado, pero sí es posible. Por ejemplo, el tema de la dilatación de la pupila, con los estimulantes se pone muy grande, con los depresores se pone muy pequeña. El tema de la sudoración también, digamos, cuando hay mucho éxtasis en el cuerpo las personas sudan mucho. El tema de la sobreestimulación, entonces las personas pues están muy estimuladas, digamos, llegan de una fiesta, digamos, como no descansan, no pueden dormir, sí, tienen insomnio, tal. Esto, digamos, de manera inmediata, pero también en el mediano y en el largo plazo, por el abuso se pueden identificar otro tipo de sustancias, otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo el tema de la irritabilidad. Así como ocurre con el alcohol, que a usted le da guayabo y que al otro día no quiere saber de nada, pues así mismo pasa con las drogas sintéticas. El guayabo le da, pero le da como a los 3 días. Nosotros le llamamos el mal martes. Porque muchas veces vemos que los chicos usan el fin de semana y ese bajón les llega el martes. Si usted no comprende y no tiene la información adecuada para entender que va a tener una recaída emocional por el abuso o el consumo de estimulantes, pues usted puede estar muy irritable con el entorno, con el mundo, y cree que el problema es el mundo cuando el problema son sus neuronas que están un poco afectadas. Entonces, esos son algunos síntomas que se pueden identificar, pero eso también ocurre por otras sustancias, entonces siempre pues el tema va a ser como el diálogo constante para saber qué es lo que está pasando ahí. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta y es ¿cómo enfrentar la drogadicción en los colegios? ¿Qué podrían hacer los colegios para enfrentar este tema? Volviendo a este tema del foco que les contaba ahorita, que está en nuestra página, eso fue una estrategia de prevención que nosotros le hicimos a los colegios del distrito de Bogotá hace 2-3 años. Esa herramienta está en todos los colegios, y es que lo primero es que cada colegio debe identificar su contexto y debe identificar cuál es la problemática que tiene. Muchas veces las problemáticas cambian casi que de un colegio de barrio a barrio. Nosotros no podemos aplicar una estrategia que funcionó en un colegio privado en Cartagena a un colegio público en Tunja. Entonces, lo primero es que hay que entender cuál es la problemática del colegio. Esa es la medida. Es a la medida exacto de las posibilidades. Lo segundo es que se debe involucrar a todos los actores. ¿Qué quiere decir eso? El problema no es solamente del niño, el problema no es solamente de los padres, el problema no es solamente de la comunidad, el problema es de todo el entorno educativo. Entonces, los niños, los profesores,
los padres, la comunidad educativa y el sistema de salud. Todos tienen que estar involucrados en darle respuesta al fenómeno. Lo tercero que se debe hacer es que se debe trabajar siempre en función de la prevención a partir del conocimiento de los riesgos y daños que generan las sustancias. Nosotros tenemos que decirle a los niños cuál es el efecto que tienen esas sustancias sobre su crecimiento. Nosotros en algún momento nos enfrentamos a estrategias de prevención para menores de edad en temas de cannabis y para nosotros era muy acertado decirle que el abuso del cannabis, sobre todo el cannabis de alta potencia, podría generar daños en el sistema de la memoria y eso podría repercutir en su capacidad de conocimiento y de pronto ser un muchacho más pilo. Eso puede ser mucho más efectivo que andarle diciendo a un niño o meterle miedo o meterle terror. Entonces yo creo que a su medida, con todos involucrados, y había otro tema ahí que se me estaba pasando de lo que identificamos en esa investigación, que sería muy interesante involucrar a los jóvenes en las acciones de prevención. Por ejemplo, nosotros en un proyecto que tuvimos en Tunjuelito, que se llama Tunjuelito la tiene clara con las drogas, lo encuentran en Facebook, fue muy bonito. Nosotros entrenamos de alguna manera a los chicos de 10º y 11 para que se volvieran como multiplicadores o se volvieran como que replicaban las estrategias de prevención. Entonces ellos aprendieron de prevención y después aprendieron a hacer audiovisuales. Y ellos, cada colegio en Tunjuelito hizo un audiovisual y eso se volvieron 6 cortos actuados por los niños que después se le mostraron a los otros niños y de alguna manera los referentes de autoridad en los colegios a veces son los niños de 10º y 11 y ni siquiera los profes. Entonces involucrar de manera muy activa a los pelados de los colegios y esa información la pueden encontrar en internet y están los videos y están los ejemplos de cómo se hace. Digamos, ¿tú qué recomendarías? Esto lo pregunta un oyente. ¿Qué le recomendarías al nuevo Congreso para el abuso de drogas? Pues porque yo veo que hay muchas iniciativas en otros países que involucran como ya políticas del gobierno, que es incentivar los deportes, cosas así. ¿Tú qué le dirías aquí a los congresistas? Yo creo que, mira, Colombia está, Colombia en el ranking de estrategias de diseño de políticas novedosas o alternativas para abordar el tema del consumo de drogas está muy bien rankeado en América Latina. Creo que el problema que hemos tenido durante estos años nos ha dado la posibilidad. Entonces Colombia en términos de legislación tiene interesantes planteamientos, el tema de la política nacional del consumo de sustancias. Bogotá tiene una política puntual, hay ciudades que tienen planes departamentales. Esto es una labor muy importante que ha hecho el Ministerio de Justicia durante muchos años, el Ministerio de Salud y los departamentos. Entonces hay de dónde tomar. Yo creo que lo otro que hay que decir es que también hay que dar un cambio en la política de drogas, o sea, no podemos seguir pensando que metiendo a los consumidores a la cárcel o mandándolos inmediatamente a un tratamiento hay un fenómeno bastante importante al que esta sociedad debe poner cuidado y es a los adolescentes y jóvenes que están en la frontera entre la infracción a la ley penal y entre el consumo de sustancias. El segundo delito por el que los jóvenes y adolescentes que han infringido la ley penal terminan en el sistema es por el tráfico o consumo de sustancias psicoactivas, están vinculados al microtráfico. Esos chicos, por la falta de oportunidades, terminan teniendo un impacto muy alto en la sociedad. Ellos son los que muchas veces terminan robando celulares, raponeando y todo eso. Deberían tener más bien un manejo diferente para sacarlos de ahí, que no lleguen al círculo vicioso. Exactamente, y ellos también muchas veces, no estoy diciendo ni estigmatizando que los chicos que tienen pocas oportunidades son los que terminan ahí, pero los números nos dicen que puede ser. Yo creo que, mira, hay un tema que es muy claro y es el tema de las oportunidades para los pelados. Hay gobiernos y hay experiencias en anteriores administraciones en Bogotá, en otras ciudades, donde los recursos que eran destinados para más policías y más motos fueron recursos que se los dieron a 2 o 3 pandillas para que generaran un proyecto de emprendimiento y para que tuvieran trabajo y para que se ocuparan y tuvieran estudio. Funcionó. Y esas cosas funcionan. Entonces, y eso reduce indicadores de hurto, de lesiones, de daños. Desbloquea el sistema penal. Entonces, como que es cierto que necesitamos hacer una inversión muy fuerte sobre los jóvenes que tienen menos oportunidades y hay que darles oportunidades a esos pelados y no hay que descuidar, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso adecuado del tiempo libre, pero no hay que confundir el uso adecuado del tiempo libre con entretengámoslo para que no conozca las drogas. Son dos cosas diferentes. Listo. Hay otra pregunta de uno de nuestros seguidores y es: ¿qué opinas tú de la legalización de la droga? ¿O este tema no te metes? Claro que nos llama mucho la atención, pero mira que en este tema del cambio del lenguaje,
ya no se habla de legalización de las drogas, hoy en día se habla de regulación del mercado de las drogas. Y es lo que estamos viviendo con el tema del cannabis. El cannabis hemos visto cómo se está regulando. Cuando tú hablas de legalización es como dejarlo al libre albedrío del mercado de la oferta y la demanda, entonces puedes llegar a una tienda y comprar, eso no es. Pero tampoco es el prohibicionismo en el que estamos ahora porque hay un mercado ilegal. La regulación es donde el Estado fija unas pautas para modelar y moderar un mercado y absorbe ese mercado, y en la medida en que lo absorbe pues puede controlar el manejo, puede tener impuestos, puede tener eso. Más que estar de acuerdo con la regulación del mercado, es que es algo que está pasando inevitablemente. Entonces vimos la regulación del alcohol en los 30, después vimos ahora estamos viendo la regulación del cannabis, primero para uso medicinal, después para uso recreativo, estamos viendo la regulación del LSD para usos farmacéuticos, lo mismo que el MDMA, que es el componente activo, y creo que nuestra sociedad se debe preparar muy fuerte pronto para lo que va a ser el camino de la regulación de la cocaína, porque definitivamente ese es el gran problema que tiene Colombia, y le han aplicado todas las fórmulas posibles con la prohibición y no ha funcionado, y va a terminar regulándose tarde que temprano, y tenemos que prepararnos para eso. Bueno, otro seguidor nos pregunta cómo debe ser la posición o cuál debe ser la posición de una familia ante un caso de dependencia a las drogas superior a 10 años, o sea, consumo crónico. Yo creo que ahí hay que mirar de manera, esos tratamientos, o lo que deberían hacer los expertos es hacer una intervención de tipo integral, o sea, una persona con un consumo problemático de 10 años genera también una codependencia. Es decir, su familia, su padre, sus madres, sus hermanos terminan dependiendo de él también y de lo que es esta aventura que él está llevando. Hay que combinar la integración de la familia, arroparlo, la comprensión, también con el carácter, las decisiones y la ciencia. Yo creo que hay personas que, nosotros siempre hemos dicho que quien no quiere salir de las sustancias nunca lo van a sacar. Entonces hay personas que, por ejemplo, familias que luchan eternamente porque una persona que usa bazuco deje el bazuco, pero pues la persona no quiere dejar el bazuco y ya. Entonces lo que hay que hacer es generar las condiciones para que el uso del bazuco de esa persona no afecte tanto la familia, entonces sea controlado. Entonces la familia debe reconocer que lo hace, debe reconocer que está conviviendo con él, y hay que buscar la manera en que eso afecte al menos la familia y que haya un diálogo, y en la medida en que ese consumo pueda ponerse en un lugar donde esa persona pueda ser funcional, seguramente después de 10 años puede ser más efectivo convivir de manera acertada con el consumo que seguir impulsando a una persona a que lo deje sabiendo que no lo quiere hacer. ¿Y eso podría ser útil también para otros tipos de adicciones, el alcohol y todo eso? Totalmente, para todas las adicciones, por lo menos en el tema de sustancias, es como, esas son las cosas que, digamos, hay que comprender. Aceptemos que es así. Pero hagámoslo moderadamente, controlado, aquí en la casa. Claro, no sigamos luchando con pobres madres, familias completas que se destruyen detrás de una persona que no sabe hacerlo, y que de pronto detrás de eso hay una manipulación muy fuerte sobre la familia, hay, digamos, como una dependencia muy fuerte de la familia, hay un chantaje constante. Entonces a veces es más simple como entender que eso está sucediendo y permitir que también la familia viva y fluya, y pues eso es también una decisión de una persona, ¿no? Sí, Julián, hay un tema en el que me quiero meter, es en el caso de la niña María Andrea. Ella, o sea, nos tiene angustiados el caso, o sea, es una tragedia. Y yo quisiera saber a raíz de eso, ¿qué pasa cuando una persona no sabe, no conoce de las drogas y está expuesta a ellas? O sea, ¿cómo puede reaccionar el organismo individualmente diferente a otro? O sea, porque de pronto pues ahí está la pregunta de por qué a las otras niñas no les pasó nada y a ellas sí. Entonces, ¿cómo reacciona un organismo ante las drogas? El caso de la chica, lo que ha hecho es como poner visible el trabajo que nosotros llevamos haciendo hace 6 años, donde nosotros estamos como hablando de esto constantemente, y pues yo creo que lo primero es como entender que este es un caso
digamos que el hecho de ser tan público y tan mediático y de estar empezando a incluir ya abogados, honor, dinero y este tipo de cosas, pues es un caso que posiblemente se vaya a viciar en el corto plazo y nosotros preferimos, digamos, cerrar hasta este momento porque muchas personas se han apresurado a emitir muchos conceptos y estamos viendo que está empezando a emerger información diferente sobre los comportamientos, los consumos y este tipo de cosas. Entonces, como que lo primero es como tener mucha calma, mucha paciencia frente a eso y dejar que hable un poco la justicia y que hable la ciencia real antes que estar como tanta especulación. Lo segundo es que yo creo que solo por cultura general, viéndolo desde la perspectiva de que a la chica le dieron esta sustancia y ella no sabía, las personas que están en contextos donde hay consumo de sustancias, así no consuman, deberían tener información básica sobre cómo son las manifestaciones de una intoxicación por sustancias de tipo anfetamínico. ¿Sí? Entonces, seguramente si en este lugar las personas que estaban consumiendo con ella o ella misma hubiera tenido conocimiento de cómo se manifiesta una sobredosificación o un choque tóxico por consumo de sustancias de tipo anfetamínico con alcohol, de pronto no hubieran ido hacia la casa a esperar y a tomar aire, sino que hubieran ido directamente a una clínica. ¿Sí? Entonces creo que todas las personas mayores de edad, o hasta menores, lo siento, pero pues es así, que estén en esos contextos, que vayan a esas fiestas, que así no consuman, deberían tener una información mínima como de qué fue. Primeros auxilios Exacto, por lo menos de primeros auxilios, teléfonos a la mano y todo eso. Eso es lo primero. Lo segundo, frente al tema de las sustancias en el cuerpo, la predisposición o la predisposición física, psicológica, biológica de una persona que tenga para el momento en que consume la sustancia, así como el contexto donde lo hace, determina mucho la manera en cómo esa sustancia se comporta. Entonces uno puede hablar de la predisposición física y psicológica, básicamente es como qué tan hidratado estás, comiste o no comiste, cómo está tu salud. Psicológicamente, cómo está tu salud mental, estás triste, estás deprimido, si estás triste, tal. ¿te afecta todo distinto? Las sustancias psicoactivas potencian la sensación que tengas. Entonces, si estás muy feliz, pues te pone más eufórico. Si estás muy triste, pues te pone más triste. Entonces, eso también. Y el contexto. Entonces, si estás consumiendo, por ejemplo, en un lugar cerrado, sin ventilación, sin aire acondicionado, ¿sí? Si estás en un contexto de personas que no conocen cómo funciona la sustancia. Entonces, ahí tienes varios elementos que son tu cuerpo y tu cabeza, el contexto. Ahorita vamos con la sustancia, el tipo de sustancia que consume la persona. Mira, te voy a contar una cosa, yo creo que 90-95% de las sustancias que nos dicen, que nos llevan a nosotros a analizar, que dicen que son 2CB, no son 2CB. Entonces, puede ser otra sustancia, puede ser por ejemplo ketamina con éxtasis y con colorantes. El éxtasis, por ejemplo, aunque ha venido descendiendo, hoy en día cuando nosotros entramos, digamos, a hacer análisis de sustancias en las fiestas, encontramos que cerca del 50-60% del éxtasis era adulterado o suplantado. Ahora el 30% ha descendido, pero es otra cosa. Por ejemplo, pasó mucho con una sustancia que se llama Lembón, la vendían como si fuera LSD. Te vendían LSD, pero el 70% eran BOM. Nos pasó el año pasado y hemos alertado mucho al país sobre el tema de la metanfetamina. A la gente le dicen que le dan éxtasis, pero no le dan éxtasis, sino metanfetamina. Entonces uno está preparado para un viaje de una cosa y le dan otra. Y ese es el término. Uno está preparado para un viaje y les llega otra cosa y se malviaja. Exactamente. Entonces, ese es como 1, 2, ya tienes 3 elementos ahí que influyen en lo que debe ser el uso de una sustancia. No simplemente es la sustancia en sí. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo manejarlos si siempre nos están manipulando? Me parece perfecto porque es que yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue? Bien. No, ahí paró la conversación. Entonces tú dices que hay que tener diálogo y todo eso, pero en las últimas personas que ellos van a hablar sobre lo que hacen en las fiestas es con los papás. Entonces, y además que ellos pueden manipular, como dice esta Sí, persona. yo creo que yo soy sociólogo, yo no soy del mundo de la psicología clínica ni psiquiatra. Yo creo que los psiquiatras y los psicólogos conocen mucho más bien lo que es el efecto y las estrategias de manipulación de una persona que abusa mucho de la sustancia y que encuentra en la familia y en el contexto una debilidad muy fuerte para hacerlo. Pero yo creo que también hay que tener fortaleza en la vida de la familia y el contexto para saber que nosotros decimos 2 cosas. La persona que tomó la decisión de consumir una sustancia ya sabía de plano o ya había tomado la decisión previa de infringir la ley, de ir en contra del ordenamiento. Entonces ya ahí hay un carácter que define un comportamiento de una persona. Y después de eso, pues también hay que entender que es una persona que o puede tener un contexto
y unas condiciones previas de infancia o de adolescencia que lo pudieron llevar a consumir una sustancia y de pronto dejar escapar algún problema, que no es lo que pasa. En nuestras encuestas hemos encontrado que el 90% de la gente usa sustancias con fines recreativos y de diversión. Aquel cuento que nos echaban que es que todos tienen problemas, que pobrecito, que le pegaban, eso no, eso ya está muy desvirtuado. Entonces yo creo que son casos puntuales donde también hay que ser fuertes como familia y entender que una persona tomó la decisión de consumir sustancias a tal nivel que esas sustancias dominarán su vida y entonces no debe dejarse dominar la vida de la familia en su totalidad. Es una opinión muy personal. Sí. No, sí, pero me parece que es acertado. Otro de las preguntas que tenemos aquí es ¿cuáles son los componentes de la burundanga? Eso también, eso ya es otro tema. Pues es la escopolamina es una sustancia que se sintetiza a partir de la brumancia o de lo que es un tipo de planta o de lo que se conoce popularmente como cacao sabanero, y básicamente lo que hace la síntesis de esa sustancia es que se le asocia la disminución de la capacidad de la voluntad de las personas. Lo que pasa es que la sustancia casi nunca viene sola, eso viene de la mano con barbitúricos y con medicamentos de tipo ansiolítico para personas que tienen como a quienes hay que cuidarle su salud mental y que son depresoras del sistema nervioso. Entonces esas dos mezcladitas entonces reducen la voluntad de las personas y con un poquito de alcohol, si se te va la mano te puede matar. Entonces no es solamente esa sustancia, sino que también es una mezcla de sustancias en unas condiciones específicas para cometer unos delitos específicos, pero seguramente con el tiempo y en varios años, cuando se logre sintetizar y llegar a un punto preciso de la manera del uso recreativo de esa sustancia, seguro lo encontrarán y se la empezarán a poner a viajarse porque está en la naturaleza. Bueno, hay otra pregunta y es ¿qué podríamos hacer todos como sociedad para que una cosa como la de esta niña no vuelva a suceder? Yo creo que me parece muy bien la pregunta como sociedad porque nos toca actuar a todos en conjunto, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es como quitarnos el velo de que esto no está, de que eso no pasa, de que a mi hijo no le pasa, no tiene nada que ver. Nosotros calculamos que en el último año en Colombia 800.000 personas probaron, nosotros no calculamos, calcula las encuestas del gobierno nacional que en el último año 800.000 personas consumieron sustancias por lo menos una vez al año. Entonces, cuente ahí. Y más o menos calculamos que entre 60 y 70.000 personas consumen sustancias de tipo anfetamínico, entonces es mucha gente, ¿no? En Bogotá yo creo que puede estar la mitad de ese número, entonces podemos pensar en que 35.000 chicos en Bogotá consumen sustancias de tipo anfetamínico, drogas de síntesis de manera regular, entonces ahí está. Lo primero es quitarnos el velo de que eso no pasa. Lo segundo es como entender que las medidas que durante mucho tiempo se habían tomado asociadas a la represión, asociadas a mandar a un chino un tratamiento, asociadas a perseguir, todo esto como que no han funcionado por lo menos, y yo no quiero, digamos, desacreditar el trabajo de la fuerza pública, porque, o sea, la policía, la familia debe cumplir su tarea en hacer prevención, en educar a los niños, en generar diálogo, en no acusar, no señalar, en tampoco mandar siempre para tratamiento, en generar como una cohesión de familia, ¿no? La policía tiene que cumplir su labor, y es perseguir a los narcos y cogerlos y no dejar que eso los médicos y el sistema de salud debe cumplir su labor de saber atender este tipo de casos, debe entrenarse, debe formarse y no debe juzgar cuando llegue una persona a contarle. Pasa una cosa mucho, y un estudio que hicieron unos amigos en España, y era ¿qué piensa tu médico de las drogas? Y muchas veces tú llegas donde el médico a decirle, doctor, es que yo consumo éxtasis y pues yo siento que no estoy mal, pero yo quiero que usted me dé alguna recomendación. Es como tengo... que no sea una cosa así como tabú. Que no se señale, que no se juzgue. Yo puedo decirle, yo estoy en esta, que no se estigmatice, exacto. ¿Cómo lo hago bien? Claro, entonces, por favor, dígame algo, doctor, pero tú llegas a eso donde el médico, y el médico tiene un código que llega y dice, remisión a psiquiatría por consumo de drogas, y yo ya no voy donde el psiquiatra, ¿no? Entonces creo que el sistema médico también, creo que los políticos deben también jugar un papel muy importante, en tanto que no le deben jugar al populismo y al terror de las familias por tener la droga en su casa, sino que deben asumir también claramente que esto está diciendo y deben dar ideas nuevas, deben ser novedosos. Este cuento de que ahorita a 25 años después un grupo de políticos están yendo en contra de la dosis mínima diciendo que es por eso, esto yo creo que está muy salido de contexto y demuestra mucho el desconocimiento sobre el tema de las drogas. Entonces mira que hay, bueno, y yo creo que
hay que tener una responsabilidad muy grande de quienes hacen la fiesta y tienen la fiesta, y es como que ellos deben promover la reducción de riesgo y daño. Los consumidores deben tener una responsabilidad muy importante en informarse, en conocer cómo funcionan las sustancias, en saber cómo funcionan. Y debo decirlo también, los distribuidores de drogas deben tener una responsabilidad muy grande en vender las sustancias que son, en no venderle a los niños y en saber cuando un consumidor está teniendo problemas, porque a la final es su cliente, esto es un mercado. Entonces pues le venden, cuídenlo a la final, o sea, pero esto es la verdad, digamos como... Entonces dinos dónde pueden obtener información, qué páginas nos recomiendas, dinos todo eso. Pues nosotros, digamos, creo que siempre hay muchas fuentes para tener, yo creo que las fuentes, el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia es una muy buena fuente de investigación, de datos a nivel país, todo eso. Creo que el Ministerio de Salud debe tener lugares donde dé orientaciones para familia. En nuestro caso... Yo no lo conozco y creo que a veces el Ministerio de Salud creo que debería entrenarse un poco más y debería estar un poco más actualizado y no ser tan burocrático y tan paquidérmico y tan lento, porque digamos, si con el Ministerio tenemos un problema y es que siempre esperamos que saquen orientaciones y se pueden demorar 1 año y medio, 2 años en sacar una orientación para actuar y nosotros no podemos esperar tanto tiempo. Entonces, eso como por ese lado. Y en nuestro caso, les sugerimos como que puedan ir a la página principal, que es acciontecnicasocial.com, que es nuestra organización, y allí hay varios proyectos y les puedo recomendar el proyecto de Zonas de Rumba Segura, que es un proyecto de alcohol. Perfecto. Les puedo recomendar el proyecto de Échele Cabeza cuando se den la cabeza, que es el proyecto que está enfocado en mayores de edad que usan sustancias de tipo recreativo. Y les puedo recomendar también el proyecto de Cambiando el Foco, que es un proyecto para niños y para colegios. Y por último, la cuña, es que nosotros tenemos nuestra conferencia que hacemos cada 2 años, la tenemos ahorita en abril, se llama la Semana Psicoactiva, semanapsicoactivabogotá.com, y es una conferencia en la que nos enfocamos en la innovación y el networking en temas de drogas. Entonces, sin duda alguna, quien quiera saber cómo se está moviendo el mundo ahorita en temas de drogas, porque traemos gente de todo el mundo y las nuevas experiencias y lo que está apareciendo, este es el espacio para que se entere pues de qué se trata y cómo funciona. Esto tiene proceso electoral, drogas en el posacuerdo, regulación de mercados, tiene dark market, o sea, todo el tema de las drogas en internet, cómo se mueven, el tema del bazuco, que es muy importante, parafernalia, medicinas ancestrales, tratamiento, sí, cannabis. Invitados los que quieran. Invitados en la página pueden estar, estamos empezando a tirar la publicidad y aprovechen porque los cupos se acaban. Julián, gracias por el trabajo que tú haces y gracias por venir a compartir con nosotros esa información. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Muchas gracias.